Hola, buenas tardes. Vamos a seguir hablando un poquito sobre el tema de Igueste, tal como hemos venido considerando. Sí, recordar que en la última ocasión en la cual estuvimos hablando era respecto a lugares importantes en Igueste, como eran las estaciones de grabado, las cazoletas, canaletas, los diferentes auchones. También hablamos respecto a los taboros, y así sucesivamente. Estuvimos hablando y considerando muchas cosas importantes como los grabados de barcos, en las incisiones, en las rocas basálticas, etcétera, etcétera. Se me quedó algo también muy importante el otro día, que era que tenemos también en el Valle Sagrado un gran pez, como de 2 metros de longitud, grabado, hecho en una incisión en la roca, que es un pez que yo creo que sea uno de los más grandes grabados que se encuentren en Tenerife. Y mencionar también que tenemos más de 115 topónimos aborígenes, aparte de los más de 500 topónimos, repito, 500 topónimos menores en toda la geografía iguestera. Pues bien, hablamos el por qué lo de Igueste del Sur y por qué Igueste de las bandas del sur. Entonces daremos explicación a esta pregunta: ¿por qué Igueste de las bandas del sur? En primer lugar, haciendo historia sobre Igueste y por qué, repito, lo de las bandas del sur, nos vamos a remontar muy atrás, en los siglos de los siglos de los siglos. Tomamos la información como fuente de información a Fray Alonso de Espinosa. Este hombre, este fraile, había nacido en Madrid, en Alcalá de Henares, y en su misión, una vez terminada sus estudios en el seminario, fue enviado a Guatemala. Pues desde allí fue mandado a Canarias, o destinado a Canarias. Esto fue en el 1580, cuando este hombre llegó a la zona de Achivinico, lo que hoy se conoce como Candelaria. Entonces, este hombre fue un cronista muy interesado en aprender sobre la cultura guanche. Entonces, al tener guanches que sobrevivieron y que en este caso cuidaban de la señora y también de los ganados de ella, de la chacirasi en este caso, que eran los bienes patrimoniales que en ese entonces ella tenía, pues pudo interrogar a muchos guanches. Evidentemente que los guanches, por lo regular, no sabían escribir, sin embargo sí podían memorizar. Tanto es así que podían memorizar 10 o 15 generaciones hacia atrás. Quizás ustedes digan que estoy exagerando, pero no es así, porque en la parte de los Atlas, en el Alto Atlas, en lo alto, en Marruecos, allí dice que hay personas, niños de 12, 14 años, que pueden memorizar también generaciones y generaciones y generaciones, porque lo han aprendido de sus antiguos. Y ellos lo retienen en su mente, en esas mentes lúcidas que tienen, y lo pueden memorizar. Pues estos guanches que Fray Alonso de Espinosa entrevistó era exactamente lo mismo. Entonces ellos lo que hicieron fue explicarle a Espinosa, porque estuvo él muy interesado en saber sobre la cultura, sobre ellos, y entonces ellos fueron los que transmitieron todas estas noticias que él después, posteriormente, escribió. De hecho, se dice que era un hombre muy vivaracho, cortito de estatura, pero siempre cuando interrogaba a aquellos, decía, al final dice: ¿y qué más? Como que, ¿qué más me puede contar? ¿Qué más me puede decir? Y así sucesivamente. Bueno, pues teniendo en cuenta o tomando como ejemplo a este cronista, en la cual todos los historiadores siempre van a la fuente que es él, porque fue uno de los primeros que escribe al respecto sobre los guanches, especialmente los guanches de la zona, todos recurren, repito, todos los cronistas recurren a él. Bueno, pues después de haber hablado sobre Espinosa, al él interrogar a estos guanches, pues como él quiso saber, él escribe que en la isla de Tenerife, antigua Achinet, habían dos Iguestes. Uno estaba en San Andrés, conocido antiguamente como Abicore, perteneciente al mencellato de Anaga.
Este lugar después se le conoció como Valle de Salazar por el conquistador Salazar o conde de Salazar, que también llegaron a ser castellanos del castillo de San Andrés. Y después, claro, el nombre que lleva actualmente, San Andrés, actualmente se le conoce por el Santo. Ese es el último nombre. Recuerden, Abicore, Valle de Salazar y posteriormente San Andrés por el Santo. Se dice que hubo un cigoñe anagués que se le conoció, era un cigoñe, repito, era un consejero, como hablé en los anteriores días, que era un consejero o un hombre de confianza del Mensei, y que hubo un cigoñe que se llamaba Igeste, y por esta causa o razón posiblemente se les conozca a Igeste de San Andrés, porque este hombre o este perteneció al menseyato de Anaga. Es posible que la cultura de los antiguos mauros que se sublevaron contra el pretor romano y que en este caso fueron enviados y desterrados a Tenerife, de ahí venga lo de la palabra Igeste, porque en Mauritania hay un lugar y un topónimo que se le conoce como Igeti, con 2 T, y termina en I latina, no griega, sino en Igeti, con 2 T. Pues es posible que con el transcurso del tiempo, pues ahora se le conoce como Igeste, actualmente, el Igeste de San Andrés y el Igeste en la cual nosotros nos estamos refiriendo, Igeste de las bandas del sur. El topónimo de la cultura bereber indudablemente se trajo para acá y aquí quedó, y lo que nos interesa es que cómo perdura el nombre. Fray Alonso de Espinosa habla del otro Igeste, ya hablamos del Igeste de San Andrés, pero Fray Alonso de Espinosa habla de otro Igeste, y es el Igeste que está situado al sur-oeste de la isla de Tenerife. Concretamente es el Igeste en el cual estamos comentando. ¿Por qué? Porque este Igeste estaba geográficamente situado, repito, al suroeste de la isla de Tenerife. Este Igeste del cual estamos mencionando se le conoce como el Valle Sagrado posteriormente, o porque era propiedad de la Yacirasi o de la Señora. Y digo esto porque este valle o estas tierras fueron donadas y acordadas por el rey de la Orotava, en este caso el rey de Taoro y el rey de Wimar, como pastos para los ganados que eran de la Señora o de la Yacirasi. Sabemos que los guanches, a medida se iban cristianizando, ellos ofrecían dádivas o de lo mejor de sus ganados a la Señora. Entonces, claro, como se iban sumando más y más y cientos, evidentemente que ambos menseyes acordaron que el lugar destinado para pastar esos ganados y que los guanches a su vez cuidaran ese patrimonio de la Señora o de la Yacirasi, usaran el Valle Sagrado. Por esta razón se llamó el Valle Sagrado de Igeste, que era patrimonio de la Señora o de la Yacirasi para los guanches. Señora es lo mismo a Yacirasi y la Señora, pues así era como lo decían los guanches. Espinosa cita del topónimo que se llama Arguama. Es una montaña muy singular, muy importante, que se encuentra en el lugar de Igeste. Es precisamente en esta montaña, en la falda que da al este, donde empezó el pueblo moderno, o sea, en este caso, el pueblo moderno que actualmente tenemos en Igeste. Esa montaña la usaron los guanches para sus sacrificios, para adorar a sus dioses, y en lo alto de la montaña, en la cúspide de la montaña, hay como una poseta, un terraplén, pues así ellos la usaban para esos fines, los lugares siempre elevados, las partes altas. Se cita que en el topónimo hablamos de Arguama, en el topónimo de Atózar, que es un lugar que da al suroeste de la montaña de Arguama, en esta extensa tierra, hay un lugar que se llama Atózar. Ese lugar la usaban los guanches para sus cabras también, pero especialmente para esas cabras
nodrizas y sus crías que parían en esos lugares, porque eran lugares muy ricos en hierbas forrajeras y de otra índole, y que en este caso se beneficiaban esos ganados especiales, y ellos y sus crías. Habíamos hablado que quien lo acordó fue el Mensei de Taboro, Orotava, y el Mensei de Weimar. Esto fue mucho antes de la invasión castellana. Como estas costumbres continuaron después de la conquista, se acordó, por los acuerdos de Cabildo, cuando ya el Cabildo se establece en el 1497, Lugo, sus cabildantes, sus consejeros, etc., pues acuerdan de que, como los guanches siempre siguieron con esta tradición de ofrecer esos ganados, ellos acordaron que ese lugar de Igueste siguiera siendo, como lo era desde el pasado, siguiera siendo el lugar sagrado también para la señora, que esas tierras eran de la señora de la Chasirasi y sus ganados también. Y acordaron que el lugar más apropiado para seguir desarrollándose esa actividad fuera el Valle de Igueste, el Valle Sagrado de Igueste. Sí, además, el Cabildo emitió una orden, eran unos edictos o ordenanzas, que si alguien se introducía con ganados o alguien robaba los ganados de la señora o de la Chasirasi, podía ser castigado con la pena de muerte. Solamente podían tener acceso al valle los pastores asignados para pastorear, cuidar y en este caso ordeñar y beneficiarse, ellos trabajaban para el beneficio de la señora. En este caso ya para ese entonces eran los dominicos quienes tenían en su totalidad toda esa data, todos esos ganados. Y quiero mencionar algo en especial, que cuando hablamos de pastores, los pastores cuidaban a esos ganados. Voy a citar de un caso muy concreto de lo que escribió un cronista llamado Cipriano de Arriba y Sánchez. Este hombre escribió un libro que es titulado A través de las Islas Canarias, y en él cita de un hombre responsable sobre esos ganados, y este hombre cita de un hombre que se llamaba, era guanche por supuesto, que se llamaba Napay Guayerbe. Ese era el caporal, el responsable de ganados y pastores. Después de bautizado, este hombre con el tiempo, al ser bautizado, se le conoció como Francisco Napay Guayerbe. Esto lo cita, repito, Cipriano de Arriba y Sánchez en su libro titulado A través de las Islas Canarias. Estos guanches, por lo regular, que cuidaban de la señora o de la Chasirasi, eran conocedores profesionales de estas labores de pastoreo, porque lo habían heredado antiguamente por supuesto, de sus padres. Verdaderamente era lo de ellos. Estas tierras siguieron siendo, repito, de la Chasirasi o de la señora, y los dominicos eran los administradores, o en este caso el clero en su totalidad. Por eso aparece en los documentos que en el futuro voy a presentar, la cual yo poseo, y voy a presentarlos ante cámara, de que esos documentos vienen desde muy antiguo, y cuando se compran las datas o las tierras, cuando el clero vende, todos esos bienes pertenecían al clero, quiere decir al convento dominico de Candelaria. Esto quiero dejarlo claro, aparece en documentos. Pero hay un dato muy curioso, es que en el valle, que en la distribución de estas datas, después de la conquista, en el Valle de Igueste se le da una data a un señor llamado Guillén Castellanos. Este Guillén Castellanos también llevaba el mote de El Lengua. Este hombre llegó a ser regidor. Este Guillén Castellanos había venido con Lugo para la conquista, era lanzaroteño y tenía conocimientos del idioma guanche. Por eso se le dice El Lengua, porque era traductor de la lengua guanche y por supuesto de la castellana. Él había conocido a los guanches en Lanzarote, tuvo contacto con ellos, también al ser nativo de los majos, evidentemente no tenía ningún inconveniente en tener conocimiento de ese idioma. Y claro, Lugo, al estar muy agradecido a él por todos los buenos beneficios, por todos los beneficios que hizo para la conquista con él, pues
le dio una data como agradecimiento en el lugar de Igeste. Recuerden que, como dije, el valle era en su totalidad del clero, era para los ganados, etc. Pero también ahora se le da una data con un objetivo, era un propósito, porque al haber muchas hierbas diferentes y muchas flores, se le da una data, pero era para un asentamiento de colmenas, para que él pudiera poseer un determinado espacio para poner y explotar en gran medida esa colonia de colmenas. Bueno, pues es curioso que dice don Elías Rafford en su data, que el lugar de ubicación donde se le da a este Guillén Castellano la data por el agradecimiento que ya Lugo tenía para con él, y dice el lugar concreto. Dice: en el camino ascendente y descendente que va a la Candelaria. Camino ascendente y descendente. Y así es. Cuando subimos o cuando bajamos, hay un camino, que ese es el camino que pasa por el centro del pueblo. Hoy está asfaltado, pero es el camino que viene de la Casa de Cabildo, Candelaria, que en este caso sube y pasa, va subiendo por todos los pueblos, pasa por la famosa iglesia de Machado, de San Amaro, y pasa hacia el Llano del Moro, pasa a San Miguel de Geneto, los Baldíos, etc., hasta la laguna. Ese es el camino de la Candelaria. Pues volviendo a esta data, se dice lo siguiente del lugar, se le dice lo siguiente, menciona el lugar como ya he comentado, es el camino ascendente, el camino descendente, donde, y ahora dice, hay un dato muy curioso que dice, donde están las 9 elegantes palmeras. Esto era lo que en este caso definía o servía de orientación para que se supiera dónde estaba la data. Claro, esto posiblemente fueran palmeras guaraperas, en la cual se hace una incisión y se les puede extraer el licor como se hace en La Gomera y en otros lugares, porque son palmeras que hay unas producen dátiles y otras pueden producir lo que se llama el famoso guarapo. Es curioso que en el lugar de esta data, hasta el día de hoy se sigue llamando la estila. Estila es de destilar. Cuando se hace la incisión a esa palmera, pues lo que brota es evidentemente la savia, después se transforma, se cuece al fuego y de ahí se saca el famoso guarapo o la miel de palma. Pues Guillén explotó con esa data en ese asentamiento de palmeras y fue beneficiado, como estoy diciendo, en un lugar llamado La Estila, y vuelvo a repetir, estila de destilar. El topónimo existe hasta hoy, además es una calle en Igeste, calle de la Estila. Y cuando repito esto del camino ascendente y descendente, pues él no dice el camino viejo a la Candelaria, no, dice el camino a la Candelaria. Lo del camino viejo, que ya lo explicaré más adelante, es el camino que parte de Adeje, que pasa por toda la costa de la isla, avanza hacia Santa Cruz, cuando llega al Mayorazgo, a la finca del Mayorazgo antiguamente, hay una bifurcación, o sea, una que baja al puerto de Santa Cruz y la otra que continúa por el Camino del Hierro, Argicón, Cuesta, etc., y llega a la laguna. Ese es el camino viejo, el camino de la costa. El camino de la Candelaria es otro. Lo que pasa es que ahora los entendidos dicen el camino viejo a la Candelaria, pero claro, ahora no hay un camino nuevo a la Candelaria, porque si hubiera un camino nuevo se diría el camino viejo de la Candelaria. Siempre fue el camino a la Candelaria, y explicaré en detalle lo que dicen las datas al respecto, donde está más que claro y clarísimo que es el camino a la Candelaria. Con el paso del tiempo, los dominicos empezaron a arrendar sus tierras al cambiar de actividades, y tenían mayordomos. Llegaron a tener mayordomos en sus tierras, y evidentemente tenemos casos en Igeste como es La Mesa. En la mesa llegó a ser un cortijo importante, y para los 1800, a mediados del 1800, era un cortijo y vivían en ese cortijo 7 personas. De hecho, todavía hoy nosotros sabemos dónde están las haciendas de La Mesa, que esas haciendas fueron compradas posteriormente
cuando vino después la desamortización, la de Mendizábal, después vino la de Madoz, se pusieron en estado de venta todos los bienes del clero y de las órdenes sacerdotales de Santiago Apóstol y Calatrava, Cofradía de Jerusalén, obras pías, obras comunes, etc. Porque lo que se trataba era recuperar la economía del país, porque se había caído en una situación muy problemática a nivel gubernativo. Y por esa razón, con la desamortización en Mendizábal en el año 1836, pues evidentemente se pone y se declara en estado de venta los bienes del clero. O sea, vino la desamortización. Pues bien, en el futuro ya continuaremos hablando al respecto en profundidad sobre estos asuntos tan importantes como que esas tierras pasan ahora a ser otros dueños, etcétera, etcétera. Y ya en parte pues hemos explicado por qué lo del Valle Sagrado. Lo del Valle Sagrado es porque en sí era sagrado porque era del clero. En este caso era de la señora de la Yacirasi. También hemos explicado dos higuestes, uno en San Andrés, otro al suroeste, que es el que estamos considerando higueste de las bandas del sur. Pues ya en el futuro vamos a hilvanar y seguir hablando sobre nuestra historia tan importante, muy importante para nosotros y también para aquellos que estén interesados en la cultura, tanto la huanchinesca como después la que enlazamos hasta la actualidad. Pues nada, buenas tardes, muchas gracias.